Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría dar una presentación de tensores por medio de permeabilidad magnética y tensión del material. De hecho, se vio en el video pasado que los vectores se pueden multiplicar por escalares para producir nuevos vectores con el mismo sentido o dirección. En general podemos especificar un vector unitario, digamos U, en cualquier lugar que deseemos, para apuntar en la dirección que nos plazca. Para construir otro vector a partir del vector unitario, multiplicamos a U, nuestro vector unitario, por un escalar, por ejemplo lambda, para obtener un nuevo vector llamado lambda por U. Sí, la magnitud de este nuevo vector es precisamente lambda y su sentido o dirección es el mismo sentido o dirección que u. Observe que el efecto de multiplicar el vector unitario por el escalar es cambiar la magnitud de la unidad a otra cosa, pero dejar la dirección intacta, es decir, sin cambios. Supongamos que deseamos alterar tanto la magnitud como la dirección de un vector dado. La multiplicación por un escalar ya no es suficiente. Tampoco es suficiente formar el producto cruz con otro vector, a menos de que queramos limitar el cambio de dirección a ángulos rectos. Debemos de encontrar y utilizar otro tipo de operación de entidad matemática. Así que hasta este punto hagamos una pausa para presentar algunos términos. Cambiaremos el nombre de las cantidades familiares de los párrafos anteriores de la siguiente manera. A los escalares los vamos a llamar tensores de rango cero, solo magnitud y van a tener un componente. Un vector va a ser un tensor de rango 1. Va a tener, por supuesto, magnitud, va a tener una dirección y va a tener tres componentes. Esta terminología, de hecho, es sugerente. ¿Por qué detenerse en rango 1? ¿Por qué no pasar al rango 2, al rango 3 y así sucesivamente? Así que pasemos a la diada, que es un tensor de rango 2. Tiene una magnitud, pero qué interesante. En este caso va a tener dos direcciones. Va a tener 3 al cuadrado componentes, es decir, 9 componentes. La triada es un tensor de rango 3. Eh, este ente tiene magnitud y 3 direcciones. ¿Sí? Entonces tiene 3 al cubo componentes, es decir, 27 componentes y nosotros podemos seguir así sucesivamente. Ahora simplemente declaremos que si formamos el producto interno de un vector y un tensor de rango 2, una diada, el resultado será otro vector con una nueva magnitud y una nueva dirección. Consideraremos triadas y objetos de orden superior más tarde. Un tensor de rango 2 se define como un sistema que tiene una magnitud y dos direcciones asociadas. Tiene 9 componentes. Por ahora usaremos un ejemplo de la electrodinámica clásica para ilustrar el punto que acabamos de plantear. La densidad de flujo magnético B en volts por segundo entre metro cuadrado y la magnetización, llamémosla H, en amperes entre metro, están relacionadas a través de la permeabilidad mu en H entre M por la expresión B igual a mu por H. Para el espacio libre, mu es un escalar con valor mu, digamos igual a mu0, lo cual es 4pi por 10 a la menos 7 h entre m. Dado que mu es un escalar, la densidad de flujo y la magnetización en el espacio libre difieren en magnitud, pero no en dirección. En algunos materiales exóticos, sin embargo, los átomos o moléculas componentes tienen propiedades dipolares peculiares que hacen que estos términos difieran tanto en magnitud como en dirección. En tales materiales, la permeabilidad escalar se reemplaza por la permeabilidad del tensor mu. ¿Sí? Lo vamos a subrayar en este caso. Y escribimos en lugar de la ecuación anterior, B igual a mu
h. La permeabilidad μ es un tensor de rango 2. Recuerda que B y H son ambos vectores, pero ahora difieren entre sí tanto en magnitud como en dirección. El ejemplo clásico del uso de tensores en física tiene que ver con la tensión en un objeto material. El estrés tiene las unidades de fuerza por unidad de área, o newtons entre metro cuadrado. Por lo tanto, parece claro que tensión por área debe ser igual a fuerza, es decir, el producto del área de tensión debe estar asociado con las fuerzas aplicadas que están produciendo la tensión. Sabemos que la fuerza es un vector. También sabemos que el área se puede representar como un vector asociado con una dirección. Es decir, el área diferencial ds es un vector con magnitud ds y dirección normal al extremo del área, apuntando hacia afuera desde el lado convexo. Por otro lado, la tensión en la ecuación fuerza igual a tensión por área debe ser un escalar o un tensor. Si la tensión fuera un escalar, entonces un solo número de denominación debería de ser suficiente para representar la tensión en cualquier punto dentro de un material. Pero surge un problema inmediato, porque hay dos tipos diferentes de tensión. Tensión de tracción, fuerza normal, y tensión de corte, la fuerza tangencial. ¿Cómo puede cómo puede uno solo denominar, un solo denominador, aquí me refiero a denominador, representar ambos? Además, las tensiones tienen propiedades direccionales más como vector por vector o diada que simplemente como vector. Debemos concluir que la tensión es un tensor. De hecho, es otro tensor de rango 2 y que la fuerza debe de ser un producto interno de la tensión y el área. La fuerza Df debida a la tensión T subrayado que actúa sobre un elemento de superficie diferencial ds está dado por lo siguiente. Vamos a tener que la fuerza Df es igual al producto de T con ds. Por supuesto, estamos subrayando a T. El lado derecho se puede integrar sobre cualquier superficie dentro del material considerado, como se hace realmente, por ejemplo, en el análisis de momentos flectores en vigas. El tensor de tensión T fue el primer tensor descrito y utilizado por científicos e ingenieros. Vamos a subrayar este T para darle el rigor de tensor. La palabra tensor deriva del latín tensus, que significa estrés o tensión. En resumen, observe que la progresión de un número único a un escalar, de vector a tensor, etc., se agrega información en cada paso. ¿Sí? Eh, repito, o sea, estamos agregando información en la progresión de un número único a un escalar. La complejidad de la situación física que se modela determina el rango de representación tensorial que debemos elegir. Un tensor de rango 0 es suficiente para representar una sola temperatura o un campo de temperatura en una superficie. Por ejemplo, la pala de un compresor de un avión, el aspa, ¿sí? Y bueno, se requiere un tensor de rango 1 para representar el campo eléctrico que rodea una carga puntual en el espacio o el campo gravitacional de un objeto masivo. Un tensor de rango 2 es necesario para representar una permeabilidad magnética en materiales complejos o las tensiones de un objeto material o en un campo, etc. Veamos algunas consideraciones matemáticas preliminares. Consideremos la diada, el producto de vector por vector mencionado anteriormente, con un poco más de detalle. Los productos de diada fueron los precursores matemáticos de los tensores reales y, aunque son algo más engorrosos de usar, su relación con el mundo físico es algo más intuitiva porque se construyen directamente a partir de conceptos vectoriales más tradicionales.
entendidos por físicos, matemáticos e ingenieros. Al construir un producto de diada a partir de dos vectores, formamos el producto término por término de cada uno de sus componentes individuales y sumamos. Si u y v son dos vectores en consideración, su producto de diada es simplemente u por v. El producto de diada u por v no es un producto punto ni un producto cruz. Es una entidad distinta en sí misma. Por ejemplo, si U es igual a U1 por I más U2 por J más U3 por K, y V es igual a V1 por I más V2 por J más V3 por K, entonces vamos a tener que este producto, esta multiplicación U por V, es igual a U1 por V1 en la dirección doble I, U1 por V2 en la dirección IJ, bueno, en esto multiplicado por I por J más U1 por V3 por I por K más U2 por V1 por JI y así sucesivamente. Y que los componentes escalares U sub IJ pueden disponerse en la configuración familiar de una matriz de 3×3, donde sería mu sub 1, 1, mu sub 1, 2, mu sub 1, 3 y así sucesivamente. Todas las diadas pueden tener sus componentes escalares representados como matrices. Así como una matriz dada generalmente no es igual a su transpuesta, así con las diadas generalmente ocurre que U por V no es en general igual a V por U. Es decir, el producto de la diada no es conmutativo. Sabemos que una matriz se puede multiplicar por otra matriz o por un vector. También sabemos que, dada una matriz, los resultados de la multiplicación previa y posterior suelen ser diferentes. Es decir, la multiplicación de matrices en general no conmuta. Esta propiedad de las matrices se utiliza ampliamente en los formalismos Bra y Ket de la mecánica cuántica. Bien, usando las reglas conocidas de la multiplicación de matrices, podemos, por extensión, escribir las reglas asociadas con la multiplicación de diadas. El producto de una matriz M y un alfa escalar es conmutativo. Supongamos que las componentes escalares de M están representadas por la matriz de 3×3, mu sub ij, donde ij es igual a 1, 2 y 3. Es decir, los componentes escalares de M se pueden considerar como la misma matriz de números que se muestra anteriormente. Entonces, para cualquier alfa escalar, encontramos que alfa por M es igual a alfa por mu sub ij, lo cual es igual a mu sub ij por alfa y lo cual, por supuesto, es igual a m por alfa. De manera similar, el producto de una diada u por v y un escalar se define como alfa por u por v, lo cual es igual a alfa por u por v, lo cual es igual a u por alfa por v, lo cual es igual a u por alfa por v, y esto es igual a u por v por alfa, y a su vez es igual a u por v por alfa. En este caso, los resultados de la pre y post multiplicación son iguales, son conmutativos, son abelianos. Recordemos que esto únicamente ocurre con un escalar alfa. Sin embargo, el producto interno de una matriz y un vector no es conmutativo. Por ejemplo, sea v o v sub i un vector fila con i igual a 1, 2, 3 y m igual a mu sub i j como antes. Entonces, cuando premultiplicamos, vamos a tener que u es igual a v por m, lo cual es u sub j, y esto es igual a la sumatoria con respecto a i de vi por mu i j, donde la suma está sobre el primer, bueno, la suma es en realidad sobre el primer índice de matriz i, ¿sí? Entonces, cuando multiplicamos posteriormente con v igual a v sub j, ahora reorganizando como un vector de columna, vamos a tener que u asterisco es igual a m por v, ¿sí? Vamos a subrayar nuestro tensor.
lo cual, bueno, es m.v, lo cual es u sub i asterisco, y esto es igual a la sumatoria con respecto a j de mu sub ij por vj, donde la suma es sobre el índice de la segunda matriz j, y está claro que, está claro lo siguiente, a ver, nada más permítanme corregir. Yo creo que así está mejor, que u por u asterisco en general no es igual a u por u. Muy bien. De manera similar, el producto interno de la diada u por v con otro vector s se define como s punto u por v. Cuando pre-multiplicamos y u por v punto s, este, cuando post multiplicamos. Este es un caso cuando post multiplicamos. Al igual que con las matrices, la multiplicación previa y posterior marcan una diferencia en el objeto resultante. Para mantener la coherencia con la multiplicación de matriz vector, el punto se adjunta de la siguiente manera. Vamos a tener que s punto u por v es igual a s punto u por v, que esto es igual a ρ por v, donde ρ es igual a s punto u. El resultado es un vector con magnitud ρ y sentido o dirección determinados por v, pero u por v punto s es igual a u por v punto s, lo cual es igual a u por lambda o lo mismo que lambda por u. Es un vector con magnitud lambda y sentido determinado por u. Debe de quedar claro que en general s punto u por v no es igual a u por v punto s. ¿De acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.